Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Germán Marte, ¿cómo estás? Muy buenos días, Edith. Buenos días, Indira. Buenos días, pueblo dominicano. Aquí estamos. Germán, hoy 15 de agosto, mañana es 16, Víspera. ahí, sí, de cambios probablemente. Víspera. Sí, muchas expectativas. Hay de muchos sí, Kepi sí. jugando, balanceándose, ¿sabes? Sí, pero bueno, hay muchas expectativas. Parece ser que se van a producir otros cambios. Ya el presidente hace unos días introdujo algunos, para sorpresa de muchos, porque se adelantó generalmente el 16, pero nada dice que tiene que ser efectivamente ese día. Pero al parecer se podrían producir algunos cambios. También tenemos el tema de este balance que se hace, muchos haciendo balance de lo que han sido estos 2 años de gestión gubernamental. Pero bueno, hoy es un día clave y le estamos... Tú sabes también, Edith, Ajá. que hoy es un día, o mañana es un día que la gente debe recordar. Es cierto, lo toma para descansar porque es feriado, lo toma para estar atento a qué se mueve dentro del gobierno, si hay cambios, si no hay cambios, pero no olvidemos, señores, que mañana se conmemora el 159 aniversario de la gesta patriótica más importante de la historia dominicana, después de la proclamación de la independencia. Es más, hay historiadores que dicen que ese hecho, esos años de guerra contra la anexión a España que hizo el traidor Pedro Santana, fueron los que consolidaron el concepto y el sentimiento de la nacionalidad de los dominicanos como tales. Eso forjó la nacionalidad dominicana, esa guerra patriótica desde 1861 hasta 1863, el grito de Capotillo, no lo olvidemos, aquella gente, liderado por gente como Gregorio Luperón, con 22 años. Un jovencito, justamente. Un joven, 22 años, mi hermano. Mire, Indira, ¿cuánto? ¿Tú tienes más de 22? Tú tienes como 23, Claro, 24, ¿verdad que yo tengo sí? 15. Ajá. Tú tienes 15. Pero 22 años. Y es más que... Sí, es una cosa asombrosa ver a aquellos jóvenes bravíos luchando contra lo que en ese momento era el principal, el más fuerte imperio de la época. O sea que no estamos hablando de cualquier cosa. La restauración de la República, así que el oro eterno a los héroes de esa gesta patriótica. No quería dejar pasar eso. Germán, también a propósito de las actividades de clausura del aniversario de coronación de la Virgen de la Altagracia, también no puedo escapar que en La Vega, por igual, es día festivo. Hoy celebran a Nuestra Señora de Antigua, tienen patronales en la ciudad de La Vega, hay incluso juegos como el palo encebado y demás. Y también ayer en Sabana Grande de Boyá, en Monte Plata, por igual celebraban a Nuestra Señora de Agua Santa en Sabana de Boyá. Así que han sido unos días pues que celebran lo que es nuestra cultura religiosa, ese aspecto de nuestra cultura religiosa. Así que tanto en Monte Plata como en La Vega y mañana en Montecristi, que celebran también a San Roque. Son celebraciones de la cultura popular dominicana y también de la religiosidad de nuestros pueblos, así que felicidades a todos esos pueblos que celebran eso. En un momento vamos a estar en vivo desde 2 puntos. Vamos a recordar a la gente que se está levantando a esta hora de la mañana, que va para sus trabajos y que se va a movilizar en el Distrito Nacional, que hoy hay actividades tanto en el área de la Puerta del Conde como en el Centro Olímpico Dominicano. Son miles y miles. Pueden poner las imágenes, señor director, un poquito más temprano desde la Catedral de Santo Domingo. Nosotros veíamos toda esa concentración. Fue una vigilia de la noche. Todas estas personas se están trasladando hasta la Puerta del Conde y después irán en procesión hasta el Centro Olímpico Dominicano. Así que tómenlo en cuenta para cuando ustedes se movilicen. Nosotros tenemos 2 equipos que vamos a estar transmitiendo todo lo que pase. Edith, tú que conoces de eso, ¿podría explicarme cuál es la diferencia entre la patrona, la reina? No lo entiendo. Es que yo voy a invitar... Yo no lo entiendo, de verdad. Bueno, pero mira, nosotros estuvimos aquí y algo se le preguntó al obispo de San Juan de la Maguana. De hecho, estaba mirando que la entrevista individualizada no figura en este momento en nuestro canal, sino que está en la transmisión en vivo. Lo que vamos a hacer es que la vamos a poner aparte para que ustedes puedan ver, porque yo creo que la entrevista que tuvimos con el obispo emérito de San Juan de la Maguana es muy eficaz para explicar un poco todo ese contexto. De hecho, las declaraciones que se están haciendo en las últimas horas, por ejemplo, el enviado del Papa que explicaba por qué el tema de un cuadro venerado, cómo es que se da la coronación, que tiene que ver con el tiempo.
más de 50 años, con que se haga peregrinación constante en todo ese tiempo, ininterrumpida, y con que la gente reconozca algún tipo de favor, como dice la gente, que le ha favorecido algún milagro. en determinado, algún milagro. Esas son las 3 condiciones. No está, por ejemplo, esto de si cómo apareció o algunas cosas que para la gente de hoy podría resultarle, tiene que tener como un acto de fe para creer en las circunstancias, sino esto. Y lo explicaba él muy bien. Hoy es un día en el que se van a dar muchas explicaciones en este sentido. Pero bueno, muy bien. Tenemos que mirar el gobierno. El 16 de agosto, hace 2 años, se juramentó en la presidencia de este país Luis Abinader. Desde entonces hasta ahora ha ocurrido mucho en República Dominicana. Quizás no todas las expectativas que se tenían cuando nace un gobierno bajo una consigna del cambio, evidentemente se está esperando, la gente tiene ilusiones, la gente cree que su vida se va a proyectar distinto, pero los días vienen, la cotidianidad, la rutina, los problemas, y creo que dentro del mismo Partido Revolucionario Moderno, que era un partido que se formó con la parte de la gente que venía del PRD, básicamente, tenían ya muchos años que no habían dirigido la cosa pública, o sea, se encontraron con un Estado también distinto, muchas cosas aquí han cambiado, muchas prácticas son diferentes, y el PRM tuvo que ingresar como una fuerza política muy joven, quizás no lo suficientemente institucionalizada, de modo que hoy en día probablemente estamos hablando de un partido cuya figura central, aunque no sea el presidente del partido, pero se aglutina en torno al presidente de la República para contener las apetencias de algunos, las ideas que tienen otros. Eso es lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, ha sido clave la postura del presidente de la República y su determinación para algo tan reciente que será como integrar el bufete directivo de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, particularmente el Senado, porque 13 legisladores dijeron que preferían a otra persona y estuvieron trabajando para eso. Entonces, estamos mirando un partido de gobierno que ha tenido situaciones hasta ahora de salida de algunos titulares. Nosotros tenemos en el área de salud, por ejemplo, 2 ministros. Han sido 2 ministros durante este gobierno en 2 años. Nosotros somos el único país de América Latina que tuvimos 3 ministros de salud en plena pandemia. Plena pandemia. El ministro que estaba con el Partido de la Liberación Dominicana, luego vino otro ministro y posteriormente este ministro de salud. Quizás en el área de salud vamos a tener una respuesta que fue obligatoria en términos económicos por la pandemia, conseguir las vacunas, salir a flote, recuperar la economía. Pero en términos institucionales, esa es una parte que sigue muy pendiente en República Dominicana. Y pese a todo hay que admitir, hay que decir, hay que reconocer que tanto la gestión anterior como la de este gobierno manejaron, digamos que de manera al menos aceptable, sino que bien el tema de la pandemia. Otros países han tenido y todavía tienen más dificultades que nosotros. Cierto que hubo un ruido con Plutarco Arias, el primer ministro de este gobierno, que tuvo que salir, fue sustituido por Daniel Rivera, pero tanto Sánchez, el del Danilo, ¿verdad?, y como Plutarco, como Daniel Rivera, es decir, el gobierno dominicano, o República Dominicana, vale decir, de alguna manera, cuando se pasa un balance, pues se manejó bien en este aspecto. Así que es un punto que hay que reconocer. Ahora, en términos institucionales, uno de los aspectos que vamos a encontrar en salud es la formación de un gabinete, que es la vicepresidenta la que lo dirige. De alguna manera, el ministro de Salud no pasa a ser un factor tan determinante en las decisiones que se adoptan. Está el Gabinete de la Salud, y digamos que es un nuevo experimento que ha tenido este gobierno en diferentes áreas. Ha formado varios gabinetes, está el de turismo, pero creo que en el de salud es donde más se siente, Indira. ¿Tú querías decir algo, Indira? Sí, bueno, yo quiero decir que hay varios puntos también que a partir de este momento, tanto el presidente Abinader como los demás que componen el gobierno de República Dominicana tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, el tema migratorio es un tema bastante importante que
viene pues desde el principio de su mandato, pues el presidente Abinader ha realizado algunas acciones bien puntuales como la construcción del muro y demás. Entonces este tema migratorio es uno que hay que prestar atención, también el tema de la delincuencia. Vemos en los esfuerzos que se han hecho con la reforma policial y es algo que todos los dominicanos estamos bien atentos esperando a ver qué va a pasar con el tema de la delincuencia y con el tema de la reforma. Tuvimos aquí el viernes pasado a Patricia Solano, que comentaba sobre la historia de la policía, y uno se pregunta, viendo la historia de la policía a propósito de la exposición que tiene el Museo de la Resistencia, cómo se podrá aplicar una reforma policial viendo todos los vicios que arrastra la policía. También está el tema del endeudamiento público, Germán, con la inflación, sí, un tema del cual tú has comentado aquí en nuestro programa. Y hay algunos puntos que yo pienso que son bien importantes con respecto al tema de la salud. La Ley de Seguridad Social es una ley que estamos esperando que, pues, en cierto modo dé derechos y dé justicia a personas como las envejecientes y también discapacitados, y también la atención primaria. Eso es un aspecto que es muy importante. Hay otros aspectos que pues yo saqué, por ejemplo, la niñez y adolescencia, a propósito de que en estos momentos pues no hay un titular en CONANI. ¿Qué se ha hecho en torno a la niñez y la adolescencia? También sobre el tema de las uniones tempranas, los embarazos adolescentes, son aspectos que son muy claves y que lamentablemente, por ejemplo, este pasado 27 de febrero, también en su discurso que realizaba el presidente Abinader, él no se pronunció directamente sobre el tema de niñez y adolescencia, tampoco se pronunció sobre el tema de vivienda y hábitat, que es otro muy importante. No ha hablado de los desalojos, también de las acciones que se están haciendo para el déficit habitacional, que aunque tenemos un programa como Vivienda Feliz, pues hay también algunas cuestionantes en torno a este tema. Y yo diría, y sería algo que pienso que se debe de tomar en cuenta cuando se habla de estos 2 años que les restan al gobierno de Abinader, es primero hacer estos planes de gobierno que tiene, estas acciones que él tiene, que promete, etcétera, pero cómo se traduce eso en la gente y también en la vida de la gente, y también el tema de las alianzas público-privadas, que vimos, por ejemplo, con lo más reciente con los consulados. Uno diría, bueno, están las alianzas público-privadas, pero cuando el gobierno se va a enfocar también en fortalecer la institucionalidad de las mismas distintas entidades del gobierno, además de potenciar lo privado. Estos 2 años, hablando del tema de la reforma, el gobierno de Luis Abinader intentó y ha intentado, y así lo ha manifestado, que se consigne en una posible reforma constitucional la independencia del Ministerio Público. Es un punto que no se ha logrado. Ciertamente yo creo que uno de los puntos más notables por el impacto que tiene, por los casos que ha surgido, por las investigaciones que ha realizado, es el desempeño del Ministerio Público en estos 2 años de gobierno. Cambian las autoridades, nombra el presidente de la República a una procuradora general que no está vinculada al partido de gobierno. De hecho, dice que la primera vez que se reunió con ella fue justo cuando le juramentaba. De esa práctica de un ministerio público que está alejado de las decisiones del Ejecutivo, hemos visto los casos que también han caracterizado estos 2 años de gobierno, los casos de corrupción, como el caso Medusa, el caso Antipulpo, el caso Coral, casos que involucran a altos funcionarios, parientes, por ejemplo, el hermano del expresidente de la República en prisión, juzgado, el procurador general de la República, ahora como ex procurador. O sea que estos 2 años han tenido mucha movida. La pregunta sería, cuando pase este gobierno, ¿qué pasaría? O sea, el problema de República Dominicana es sí un tipo de procedimiento que dice vamos a poner fin a la impunidad, vamos a investigar lo que pasa, es sostenible con el tiempo. Esa es una pregunta y eso tendrá mucho que ver con la posición que tome el pueblo dominicano, así que tenemos que estar pendientes de eso. Sí, creo que, y perdóname solo decir, que los conflictos internos del PRM, por ejemplo, el arreglo que se hizo para que mañana asuma Eduardo Estrella como presidente del Senado de la República, es un arreglo que se ha aceptado a regañadientes por los senadores, por lo menos es lo que ha dicho el presidente del Partido Revolucionario Moderno, que se ratifican en sus cargos tanto Eduardo Estrella como Alfredo Pacheco. Los demás partidos han cambiado la vocería de sus bloques partidarios.
13 de los 17 senadores enviaron una carta pidiendo que fuera otra persona. Eso era algo que venían trabajando desde hace mucho tiempo, eso no se va a dar. Y entonces sabemos que por debajo ahí subsiste una lucha muy fuerte. Hay lucha en el Partido Revolucionario Moderno, hay compañeros de compañeros llevando campañas en contra de otros. La verdad es que ese mundo interno del PRM, cuando uno habla con dirigentes del PRM, fuera de cámara, porque frente a las cámaras nunca te lo dice, te revela una situación más conflictiva que la que se puede apreciar. El tema de la designación en los cargos públicos, una multitud de gente que pensaba que llegando el PRM al poder iba también a llegar a los puestos públicos, mucha presión a los ministros, directores generales, personas que están en los puestos para la designación de compañeros del partido, selección de personal todavía vinculado al partido de gobierno, no necesariamente por capacidades vistas en determinados cargos. Eso también ha erosionado ciertas capacidades de las entidades públicas. Digamos que es en cierto modo un tipo de prácticas, ciertas prácticas que ratifican un comportamiento político desde el Estado. O sea, no es que estamos mirando un cambio que cambió la forma de dirigir, que aquí sí hay cierta contención, porque están mirando los casos de corrupción, hay cierta contención, y lo más importante, si se determina que hay un caso denunciado de corrupción, que vaya a la justicia, que eso era lo que no pasaba. Pero en algunas instituciones públicas todavía existe ese tipo de cultura. Me enteraba yo y quiero decirlo, y quiero decírselo a los empleados públicos, me enteraba de una institución del Estado Dominicano donde se le cobra, aparte del personal, un % económico de su salario. Es decir, yo te designo, pero tú me pagas todos los meses en efectivo. Si ganas 20, me das 5. Por eso hay un preso. Por eso hay un equipo de gente presa. Ese es el caso de los generales. Ese es el caso Coral. Yo no sé cómo es que la gente se atreve a hacer esas cosas. Es un hecho. Yo no puedo decir en este momento la institución. Miren que cuando si alguien se atreve de esa institución a decirlo, aquí le ofrecemos el programa. Pero hay una institución del Estado donde parte del personal, no quiero decir a todos, y es un ministerio, paga un % de los empleados para ser sostenido en su cargo. No sé si se lo paga al de más alta instancia, a los directores directos, esa práctica continúa. Yo quisiera, eso es corrupción pura, sí. Entonces quisiera decir a todos los empleados públicos, ustedes no tienen que hacerlo, ojalá el gobierno habilite algún mecanismo de denuncia. La gente tiene miedo de denunciar, tiene miedo de perder el empleo. Cuando nosotros vemos lo que ha pasado aquí en todas las instituciones, y eso incluye la Procuraduría General de la República, tú te das cuenta que la gente es muy temerosa de denunciar. Yo he visto gente, aquí vino una persona la semana pasada que murió un pariente, nada más y nada menos que su madre, en una circunstancia donde habría que hacer una denuncia por negligencia médica, pero no se atreve a hacer la denuncia. Entonces este país está como paralizado. Pero decirle a los empleados públicos, usted trabaja en una institución del Estado, usted no tiene que dar una diferencia absolutamente de nada. Ojalá se lo hicieran llegar a la Dirección de Ética, este tipo de práctica. Lo mismo que en 2 instituciones estatales del tema del acoso sexual a mujeres, el acoso en unas veces explícito, otras veces más discreto, a las mujeres que trabajan en el Estado. Aquí se han dado varios casos ya en este gobierno, se dieron al menos 2 casos que fueron sustituidos, se hicieron investigaciones. 3 casos. Sí. Uno de ellos se descartó. Sí, uno de ellos se descartó. Por ejemplo, en el área de educación, encontrar maestros y demás. Lo que vimos recientemente con el tema del acoso sexual, cuando tú ves una noticia de esta, dices, bueno, pero eso pasa. Y entonces vamos a repetirle a las mujeres que no tienen que soportar eso. Edith, a propósito del tema del acoso también, el presidente Luis Abinader se refirió a ese tema durante el aniversario del Ministerio de la Mujer. Él dijo, se refirió justamente al tema del acoso y a las leyes que soportan el acoso. Y mira, Germán, antes que tú entres, porque también está el tema de los militares, probablemente hayan cambios en el área militar de este país. Eso es lo que todo parece indicar. Aquí tuvimos al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y dijo que se va a cumplir la ley, y algunos de ellos, y tú lo podrás decir ahora, algunos de ellos están ya vencidos, o sea, podrían ratificarlo, pero tendrá que salir un decreto de la naturaleza que sea.
Voy a ir con Germán, pero antes vamos a ver las imágenes en el Centro Olímpico, en el Distrito Nacional. Están justo en la parte frontal. Ahí están viendo ustedes las miles de sillas. Wow. Están viendo, miren ustedes cómo es. Hoy se va a llenar de gente. Espera mucha gente ahí. Sí, sí, cuando nosotros vamos a salir de aquí, probablemente el tránsito no esté igual. Hoy hay una gran movilización de personas, es que tiene que ser una actividad multitudinaria. La verdad es que yo no he visto tanta promoción como la batalla de la fe se promociona más. Le sí. estamos ganando al evangélico a los católicos, sí. No, lo que pasa, no, pero ellos tienen un público asegurado, porque tienen a las parroquias. Ah, bueno, sí. Las parroquias organizadas desde cada provincia, los obispos, las misas. ¿Tú sabes cuánta gente es esa? Son unos 700 sacerdotes, solamente con los sacerdotes, Edith, que son 700. 700 sacerdotes, los diáconos, los que estudian, los obispos, seminaristas, los que aspiran, los que viven en torno a la iglesia, todo el mundo está ahí. 700 sacerdotes, todos los obispos del país, los obispos de, oye, los obispos de Haití, sí, los obispos de Cuba, las guaguas que vienen organizadas de cada una de las diócesis de Santiago de La Vega, la diócesis de Higüey, la diócesis Mao Montecristo, o sea, que desde ayer se está movilizando. Toda esa gente que se va a movilizar, son guaguas llegando, miren ustedes, está comenzando a entrar la gente. Esto es en el Centro Olímpico del Distrito Nacional, que celebran la comunidad católica de República Dominicana y en sentido general la República Dominicana, ya que es patrona, 100 años de la coronación de la Virgen de la Altagracia. Entonces vienen con el cuadro que traían dos, traían el cuadro como tal, bien guardado, y otra réplica que era la que la gente alcanzaba a ver desde la Basílica de Higüey. Han pedido a la gente que son empleadores que le permitan a sus empleados ir a las actividades, pero estamos seguros de que habrá mucha movilización. Hemos extrañado que ninguna autoridad pública concerniente al tránsito le ha dicho a la gente para las vías alternativas, si usted no tiene nada que buscar por el Parque Independencia, evítelo en este momento. Está lleno, nosotros vamos a transmitir en un momentito, está lleno el área del Parque Independencia. Se calcula que el Estadio Olímpico tiene capacidad para sería 30.000 personas sentadas o algo así, señor director, 60.000 sentados. Sí, ahí no creo que haya problema, es que yo no creo que exista problema en el Estadio Olímpico para la concentración. El problema nuestro no es lo que pasa ahí dentro, el problema es ser en el tránsito, la gente que se está movilizando para la ciudad. O sea, hasta ahora, Edith, no hay nada ni en la DGCET ni en la Alcaldía del Distrito Nacional. Sus redes totalmente limpias, eso se llama no usar las redes para nada. Yo no entiendo para qué tienen redes las instituciones públicas que se encargan del tránsito para decirle a la gente, oiga, mañana tenemos actividades masivas en tal punto y en tal punto. Porque esas actividades son masivas, no hay forma de que no lo sean. La verdad que me sorprende, solo con la presencia del presidente de la República y la alcaldesa allá en el acto del Conde, tenemos para que haya un problema en el tránsito, porque la seguridad del presidente se mueve bastante. Pero estén seguros que con Dios y la Virgen ahí no hay problema. Ah, sí, este es un espacio de gran capacidad y me lo comenta el director por los conciertos y demás que se han dado ahí. O sea, esta es una actividad multitudinaria, pero tenemos nosotros casi que irnos, pues no podemos irnos si los militares recibían una carta invitando a los altos jerarcas militares, el presidente de la República, no era el presidente. No a los jefes. Hay algunos que no son jefes en esa carta. Le mandé las 2 cartas a nuestra gente para ver. Di tú, ¿quiénes están incluidos? Se supone que ahí se va a hablar de algo importante. Mañana, después que el presidente esté en los actos por la fecha y se haga la rendición de cuentas, habrá este encuentro con altos militares. Sí. Es mañana, interesante, ¿verdad? interesante. Hay que recordarle a la gente que no están vinculados a la guardia, al mundo militar, que según la ley orgánica, según la ley 139-13 de las Fuerzas Armadas o del Ministerio de Defensa, los militares tienen que ser, o sea, los que ocupan la jefatura de la Fuerza Aérea, de la Armada, que antes era la Marina de Guerra, y del Ejército de la República Dominicana, tienen un periodo de 2 años. Cumplido eso, que es mañana en el caso del mayor general Julio Florián Pérez, que es el comandante general del Ejército Nacional, también... Se cumple. Sí. Se cumple. Carlos Díaz Morfa, que es el ministro de Defensa, el comandante de la Fuerza, de la Marina de Guerra o de la Fuerza, de la Armada Dominicana,
Ramón Gustavo. Que es Ramón Gustavo Betances Hernández, Sí. y vicealmirante, y el mayor general piloto Leonel Amílcar Muñoz Novoa, de la Fuerza Aérea Dominicana, cumple mañana 2 años de haber sido designado en esos cargos. Según la tradición, a esta gente son removidas. El presidente tiene la facultad, ¿verdad?, de ratificarlo o ponerlo en retiro. De manera que vamos a esperar, se espera que en ese alto estamento militar se produzcan cambios. Pero lo que a mi amiga le llama la atención es este memorándum, el 34360 del Ministerio de Defensa, que convoca al coronel Rafael. Lo tenemos, sí, lo tenemos, por favor, si lo ponen en pantalla, sí, pueden ponerlo, por favor. Lo iré leyendo, sí. Carlos, ahí está. El coronel, se invita al coronel Rafael Reyes Castillo del Ejército, al coronel Salomón Sánchez Santana, también del Ejército, al capitán de fragata Héctor Manuel Peguero Rosario de la Marina de la Armada, al teniente coronel Willy Lebrón de los Santos de la Fuerza Aérea, al capitán Alba María Altagracia Montero Roja del Ejército, así como al teniente de navío, o sea, la Armada, Cristian Cedeño Ramírez, y al capitán Perfecto Cruz Fortuna de la Fuerza Aérea, así como al primer teniente Manuel Pérez Pérez. Ellos están siendo invitados por el ministro de las Fuerzas Armadas, por el ministro de Defensa, que así es como se llama ahora, el teniente general Carlos Díaz Morfa. Que también cumple 2 años, que también podría, o el presidente podría o nombrar otra persona o tendría que ratificarlo, tendría que salir un 43 decreto. años tiene Díaz Morfa, yo estaba mirando su hoja de vida. 43 años en las Fuerzas Armadas. Yo me quedé pensando cuando dijiste 43 años. No, tiene amor, yo también. No, solo en las Fuerzas Armadas. También se invita en ese momento. 43 años tiene Díaz Morfa. No, en las Fuerzas Armadas. Después te sacan siendo el corte. guardia. Siendo Sacando guardia. Mira, otros invitados son Celín Rubio Terrero, ese mayor general, el mayor general Jorge Iván Camino Pérez, el mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, el mayor general Manuel Antonio La Chapelle de los Santos, el mayor general Juan José Otaño Jiménez, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, así como el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa. Ese es de la Armada y es el presidente de la DNCD. Yo pienso que habrá cambio en el ámbito militar por lo siguiente. Nosotros entrevistamos aquí al consultor jurídico del Poder Ejecutivo y le preguntamos... Se cae de la mata. Sí, pero a veces algunos presidentes lo ratificaban y ya, todos, Bueno, no hay cambio. O se pasaba como nada. A Soto Mucha Jiménez gente se pasó. Hipólito lo dejó. Y a veces ni se ratificaba ni se decía un decreto, pero decía el consultor jurídico del Poder Ejecutivo que el gobierno va a cumplir con la ley. Él me dijo lo que diga la ley. Y la ley dice... La ley dice que cada 2 años. Cada 2 años. Entonces, o bien lo puede ratificar el presidente, habrá cambios, pero todo indica que algunos cambios sí que se van a producir. También cambios en otras instituciones del Estado. Hay gente que se está preparando, que tiene dudas. Sí, habrá cambios. ¿Tuviste lo que puso Cristian en la caricatura del día pasado? El jefe le dice a la secretaria, jefe, y usted se va de vacaciones, que tenía todo arregladito. Sí, ahí. todo arreglado, todo ya arregladito, todo preparadito. La gente arregla, sí. Hay que andar con poca cosa digamos, que de equipaje ligero, porque son 4 años, aunque el tema de la reelección siguen trabajando, lo estamos mirando en las pantallas, donde quiera que se mueve el presidente y demás. Pero los funcionarios públicos, si trabajan con la conciencia de su temporalidad, el que tiene conciencia de hasta lo temporal en la vida, eso te da muchísimo alivio. Te da alivio para todo. El desapego, dice el porque doctor Luis Vergés, te alivia. Te da libertad. El desapego es importante en todo, señores, en todo. No tenemos nada, vinimos desnudos y nos iremos sin nada, y algunos sin nada en los bolsillos. Algunos funcionarios han durado menos de los 4 años que se supone que tenían que durar, ya sea por renuncia o por destitución. Sí, mire, quiero decir algo, es que sí me están diciendo desde el área del Parque Independencia, que está acordonado, muchos policías de tránsito y pocos vehículos lo que están pasando, está muy lento el tránsito, eso es ahora y la actividad es a las 8. De verdad, yo no entiendo, yo me fijo en otras alcaldías del mundo, para mí que sigo mucho las comunicaciones y lo que hacen, la alcaldesa de México, de la capital, y la alcaldesa de Bogotá, Colombia,
Y cuando hay actividades, eso se informa a la gente, porque hoy hay mucha gente que se está movilizando, que va a llegar de sorpresa al tapón, y los instrumentos también de las entidades vinculadas al transporte. Hemos entrado a sus páginas, hemos buscado comunicados. Hasta ahora nada. No han dicho absolutamente nada. Se lo queremos decir a la gente, si usted puede evitar los predios del Parque Independencia, evítenlo porque se va a encontrar con tremendo tapón. Y después, todas esas actividades se trasladan al Centro Olímpico, que el problema es llegar, pero ahí ya no habrá problemas para el tránsito. Vamos a ir a la pausa. Se ha dicho mucho. Espérate, Díaz, que me estás diciendo que tú tienes razón, que es verdad, aunque la gente no se atreve a decirlo, en algunos sitios le dicen, tus sueldos son 40, pero 20 son míos, le dice el que lo lleva. Sí, te lo están diciendo sí, también. me lo están diciendo, mira aquí. También pusieron, también me lo están diciendo por WhatsApp. Tengo dos instituciones una gente del que Estado. Conoce lo que está pasando. Tengo dos instituciones del Estado verificadas. Bueno. Que están cobrándole, no estoy diciendo, hay uno de un ministerio, no quiero decir que esté responsable arriba, pero que tenga conocimiento, pero funcionarios medios, porque tú tienes que tener un don de jerarquía, donde el puesto del otro dependa de ti. Yo quiero decirle, a quien estoy llamando la atención es a los empleados públicos, porque no, la gente es gente, y siempre habrá, se junta 10 gente y hay 2 que quieren robar. Eso es así. Eso que te dicen el cambio y ya, aquí llegaron los honestos, no. En todos los gobiernos vamos a encontrar gente que quiere robar, como en todas las instituciones, incluso en todas las familias. Siempre hay uno que se junta. Me quitan mi sueldo, lo digo hasta por el canal de la Tú te juntas con, sí, pero tu caso es otro. Lo que pasa es que hay gente vulnerable. No, la gente debe decirlo, aunque sea barrendero, debe decirlo. No se deje meter así una cosa, no, tienen que denunciarlo. Aunque sea en el baño, escríbalo por las redes sociales, por donde sea. Eso es un abuso. Eso fue como hizo el PLD en una ocasión, que le pedía a la gente, una nominilla y pan, tiene que darle tanto al partido. ¿Quién dijo eso? Eso es un abuso, eso es un crimen, un mal... Bueno, iba a decir una mala palabra, pero hay abuso. miedo también. Eso no. Yo estoy indignada cuando me enteré de eso. Son dos situaciones particulares que me he enterado. Una, dos instituciones del Estado que son diferentes, donde se dan casos de acoso sexual a empleadas. En una de ellas sé que han estado tomando medidas, pero es importante porque aquí se dio acoso sexual hasta en una fiscalía que terminó. Entonces eso es delito, Y es muy bueno que eso exista una conciencia y creo que las entidades públicas deben trabajar incluso para certificarse. Y el tema de que cobren una parte del salario de los empleados, eso es fatal. Eso es delito y por eso hay gente presa. Claro. Entonces los empleados públicos, si están interesados en alguna de esas dos instituciones, si hay más, déjennoslo saber. Sí, que lo escriban. Ya lo están poniendo en el chat, tanto pero tienen que ser responsables, como las denuncias de sueldos. Pero tienen que ser responsables, porque uno no puede salir a hablar sin gente responsable. Yo siempre sé quién me dice la cosa. Si no sé quién me lo dice, no la puedo decir yo. Miren, vamos a ir a la pausa con las imágenes que tenemos a esta hora de la mañana. Tenemos un equipo en la calle El Conde, donde serán los actos, como ustedes saben, a esta hora de la mañana, y también tenemos imágenes desde la catedral, que ha estado en vigilia de la noche, y en el Centro Olímpico. Nos fuimos a la pausa. Cuando regresemos, un tema básico, fundamental. Vamos a hablar del censo en República Dominicana. ¿Qué va a ser el censo? Se ha hablado mucho del censo. Eso pasa como con el libro de Rushdie, Atacado. Que la mayor parte de la gente que habla del libro nunca lo leyó. Los versos satánicos, sí. Entonces, eso es lo que están diciendo, nunca leyó el libro. Entonces, del censo, hay gente que está hablando del censo, y adivinando, pero no saben también, nada mucha del gente censo. adivinando. Entonces, vamos a la pausa para que hablemos del censo. No sabemos cuántos somos. Miosotis Rivas, directora de la Oficina Nacional de Estadística, que llega tempranito. está en nuestros estudios, vamos por ella. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.